en 678 domingo. Otro superclásico para todos. Sánchez y el centro, Funemori que venía. Gol. Mira cómo estaban presionando a Costa. Se la devuelve aquí en Herbiti. Sigue Herbiti. ¡Silva! ¡Gol! Pero antes... Ortega, al mismo palo, gol. ¡Gol de River! ¡Gol! Levantará el centro, vino de Riquelme por arriba. La justicia italiana deschavó las mentiras allí y acá. En el año 2008 salió publicado un artículo en el importante diario italiano Corriere della Sera. Este diario sacó una nota en la que describía una suerte de viaje de placer de la presidenta comprando joyas muy caras. Decidí presentar querella porque sentí que le estaban faltando el respeto a la República Argentina. Y la sentencia, la jueza dice, existió el delito de difamación por medio de la prensa. Y que fue repetido también acá en la Argentina, sobre todo por el diario La Nación. Si uno entra en lanación.com, visita a Bulgaria antes de la cumbre, y en la edición impresa decía visita a Bulgaria antes de la cumbre, Marilena Fiachetti, Corriere della Sera. Yo pensaba, bueno, ahora podré demandar a La Nación, porque de acuerdo a las leyes reprodujo un artículo, es responsable penalisiblemente, pero ¿qué viene a hacer juicio contra La Nación? Si La Nación todavía tiene un juicio porque no paga los impuestos en la Corte por 280 millones de pesos... La ruta del dinero C. Tapa del diario Tiempo Argentino de hoy. Nunca fueron declaradas en el país y la mayoría se conformó en 1979 en pleno vínculo del holding con la dictadura. Son 11 las sociedades que el Grupo Clarín creó en Panamá. 4 están dirigidas por Mañeto y el resto por Aranda y Pagliaro, 2 de los principales accionistas del Multimedios, que es investigado por lavado de dinero. Los felicito por el programa, de verdad, y me encantó estar. Y cuando me dijeron de estar, dije voy porque hay buena leche. Y acá estuvimos en una charla de amigos y la pasé genial. Cántale a la luna y al sol, cántale a la estrella que te acompañó, cántale a tus amigos con el corazón. Otro día de impecable. Notice. 1. Macri y un gran hallazgo teberriano. Hace poco una vecina me agarró y me dijo, yo estoy enamorada de Orlando. Un policía de la Metropolitana que todos los días ya se dio cuenta que yo llego 7:30 a mi casa a la noche y ahora él se para ahí, espera que yo baje del auto, abra la puerta de garage, meta el auto, me saluda y sigue. Y me cambió la vida para siempre. Con lo cual para mí Orlando es lo más grande que existe en el mundo, me dijo. ¿Sirve la Metropolitana? Periodista de un diario importante. Me dijo, mi mamá ama un señor que se llama Orlando. Una vecina... Periodista de un diario importante. Una vecina me agarró y me dijo, yo estoy enamorada de Orlando. Periodista de un diario importante. Me dijo, mi mamá ama un señor que se llama Orlando. Porque ahora, todos los días en Villa Urquiza... ¿Quién es Orlando? ¿Orlando Barone? No. Cuénteme, Macri, ese cuento. No te pongas ansioso, ahora acaba de terminar el cuento. Dice, porque todos los días, cuando llega a las 7 a casa... Se dio cuenta que yo llego 7:30 a mi casa a la noche. Cuando llega a las 7 a casa, Orlando se para con el patrullero, la saluda, espera que entre el auto y sigue. Acaba de terminar el cuento. 2. Encuentro Nacional contra la Violencia Institucional. Basta de violencia institucional. Por una seguridad democrática y popular. Por una justicia democrática, ni un pibe menos. 3. Un nuevo capítulo de La Opo deshilachada. A mí lo que decía hace muy poquito usted de Hugo Moyano. Moyano está exactamente en las antípodas de lo que yo pienso que necesita hoy la Argentina. El señor Moyano se comporta como un matón, como un barra brava. Lo veía este señor colombiano decir que Moyano está en contra de la justicia. ¿Por qué no se sacó los fueros cuando lo denunciaron? No se sacó los fueros de diputado nacional.
¿Qué vienen a hablar estos señores? ¿Qué vienen a hablar estos señores de la democracia? Yo creo que él termina preso. Su impunidad lo ha llevado a cometer ilícitos que están en el camino de la justicia y que van a llegar, no tengo ninguna duda. ¿Cómo se construye con alguien que había tantas diferencias, digamos, fundamentales respecto a pensar al país? ¿Cómo se etcétera? construye? Sí. Sentándonos, como usted y yo estamos sentados en este momento, y pidiéndole disculpas. ¿Eso hizo como ya no? Sí, sentándonos y pidiéndole disculpas. ¿Eso hizo como ya no? Sí. 4 más goles. Bueno, Messi, 3, 2, 1. Messi, golazo. ¡Gol! Venía Alexis, lo deja para Messi, Iniesta, taco, ay, qué golazo, qué golazo, genio, gol. Gol, qué golazo. No lo vi nunca, 678. Como programa. Bueno, depende. Yo digo que va a quedar en la historia de la televisión, 678. Por momentos me hace reír, tiene cosas de humor, como un polémica en el fútbol. No lo vi nunca, 678. Rocha Pluralismo 678. El programa que no se deja engañar por una pseudo tonada campechana cordobesa. Hoy queremos conocer algún trabajo extraño que haya tenido algún oyente. Tenemos el contador Miguel de Caballito, que dice que cuando vivía en Córdoba alquilaba lavarropas. Una persona compraba 6, 7, 8 lavarropas. Multiplica. Muy buenas noches, bienvenidos aquí a 678. Antes que nada queremos mandarle un abrazo y un saludo bien fuerte a la familia y a Cintia García, nuestra compañera. Hoy falleció su papá, así que queremos acompañarla en este momento. Te mandamos un beso grande, Cintia, y esperemos tenerte acá lo antes posible. Bueno, ahora sí, vamos a empezar nuestro programa. Hoy nos visita Juliana Di Tulio, que es diputada por el Frente para la Victoria y es vicepresidenta del bloque. ¿Qué tal? Gracias, Juliana, por estar aquí. No, por favor. Y también nos visita el doctor Eduardo Barcesat, que es abogado constitucionalista, profesor en la UBA, donde tiene varias cátedras y integra varias comisiones allí. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, vamos al primero de nuestros informes, que tiene que ver con lavado, la ruta del dinero C de Clarín. Y bueno, y cosas que pasan, como por ejemplo Viñaski, que fue a Panamá y se olvidó de averiguar qué pasa con las empresas raras que tiene allí Clarín. Pero bueno, todo esto lo vemos en este informe. Adelante. Lavado, la ruta del dinero C y una clarísima distinta vara. Tapa del diario Tiempo Argentino de hoy. Nunca fueron declaradas en el país y la mayoría se conformó en 1979 en pleno vínculo del holding con la dictadura. Son 11 las sociedades que el Grupo Clarín creó en Panamá. 4 están dirigidas por Mañeto y el resto por Aranda y Pagliaro, 2 de los principales accionistas del Multimedios, que es investigado por lavado de dinero. Según las fuentes judiciales, estas sociedades no figuran en las declaraciones del grupo, del CEO de Clarín, Héctor Mañeto, ni en las de sus directivos. Nos estamos refiriendo a José Aranda y Lucio Pagliaro. Las empresas en cuestión son AGEA Inversora Sociedad Anónima, Semar Inversora Sociedad Anónima, Lexol Sociedad Anónima, Noirland Sociedad Anónima. Estas entonces serían las sociedades en cuestión que no habrían sido declaradas por el grupo Clarín. Viñaski, que anduvo de paseo en Panamá hace algunas semanas, se olvidó de investigar las empresas fantasmas de Clarín allí. Concedamos que es humano y a veces indagando se te pueden pasar algunas cosas, ¿no? Estamos en Panamá. Este país es un paraíso fiscal. Rige un secreto bancario muy estricto. Desde aquí salen al mundo transferencias bancarias multimillonarias porque a las autoridades no les interesa saber el origen de los fondos. Estamos en Panamá. Este país es un paraíso fiscal. Rige un secreto bancario muy estricto.
Desde aquí salen al mundo transferencias bancarias multimillonarias porque a las autoridades no les interesa saber el origen de los fondos. Recordemos que las denuncias de la ruta del dinero C tienen larga data y que durante estos últimos días se conocieron importantes novedades que complican a la cúpula directiva de Clarín. Recordemos, Hernán Arbizu era un directivo de JP Morgan, uno de los bancos más importantes. Se presentó en el 2008 frente a la justicia y confesó, se autoincriminó de maniobras tendientes al lavado de dinero de una lista importante de las más importantes empresas de Argentina y también incluye a los directivos de Clarín, Ernestina Herrera de Noble y Héctor Mañeto. Arbizu, buen día. Usted era una persona del JP Morgan que iba a grandes inversores argentinos y les decía, depositen en el JP Morgan porque nosotros le damos una mejor tasa. Por ejemplo, Ernestina Herrera de Noble depositó $150 millones. ¿Era dinero en negro? No está claro si era dinero en negro. Primero hay que tener en cuenta que cuanto más sofisticado es el cliente, más diversificado tiene el dinero. ¿Qué quiere decir eso? Que estos grupos económicos no solamente tenían cuenta en JP Morgan, es muy probable que tuvieran cuenta en JP Morgan, en Goldman Sachs, en Unión de Bancos Suizos, en Credit Suisse, por lo cual el dinero que figura en el famoso listado que yo entregué al juez es una parte del dinero que tienen ellos. Yo te hice este trabajo por alrededor de 20 años. El 99% de los casos era dinero no declarado en el país. El 99% de los casos era dinero no declarado en el país. Yo presenté números de cuenta, nombres de personas y de físicas y jurídicas, con nombres de sociedades, y hasta el monto de dinero por cuenta. Una de las investigaciones más notables sobre fuga de capitales vinculados con la evasión fiscal. Esto es lo que uno tiene que pensar a nivel de lo que es esta investigación. Son casi 470 empresarios muy poderosos, entre ellos toda la cúpula del Grupo Clarín. ¿Por qué crees que hubo tanta demora por parte del juez Torres en tomar una denuncia donde, como vos bien decís, incluso en su momento lo registrábamos, tenía todo allí para investigar, ¿no? Y no cabe duda que hay presiones, ¿no es cierto? Estamos hablando de JP Morgan, de los grupos económicos más importantes del país, incluido el Grupo Clarín. De un lado Hernán Arbizu, del otro lado semejantes jugadores, y la elección es fácil. Tiempo argentino de la semana pasada. Lavado. Piden a Suiza información sobre Noble y Mañeto. El magistrado envió un exhorto diplomático para que la justicia helvética provea datos sobre cuentas bancarias de la dueña, del CEO y de los accionistas del grupo Aranda y Pagliaro. La causa se originó por la confesión de un ex ejecutivo de la JP Morgan e investiga operaciones para sacar grandes sumas de dinero del país. Pasemos a la distinta vara. Esta semana la justicia, a través del fiscal Marijuán, imputó a Lázaro Báez y Clarín le dio tremenda difusión al tema. De más está aclarar que está perfecto que se investigue a Báez si es que incurrió en algún delito. Imputan al empresario Lázaro Báez en la causa por lavado de dinero que está investigando el fiscal Marijuán. El fiscal Guillermo Marijuán imputó al empresario K. Lázaro Báez en la causa por supuesto lavado de dinero. El fiscal Marijuán, que acaba de imputar también a Lázaro Báez, imputan a Lázaro Báez. Lo hizo el fiscal Marijuán. Sin embargo, en una causa contra el Grupo Clarín, donde la denuncia también es por lavado, Marijuán no movió ni un dedo durante 5 años para investigar las contundentes denuncias de lavado que involucran a Mañeto, Noble y Aranda. Tiempo argentino del sábado. Respuesta de la Procelac. Desde la Procelac rechazaron el tono y la dureza del dictamen de Marijuán, quien, pese a tener la obligación de informar a sus superiores del contenido del dictamen, no lo hizo, y subrayaron: nos llama la atención el ímpetu que le puso a esta causa, que es diametralmente opuesto a la actividad que desarrolló ante la denuncia del ex ejecutivo del JP Morgan, Hernán Arbizu, respecto del presunto lavado de dinero de directivos y empresas del Grupo Clarín. En ese expediente, a lo largo de 5 años, solo presentó 2 escritos. Recordando nuevamente que está bien que se investigue a Báez si incurrió en algún delito, es importante reparar en que la estrategia de los medios opositores es siempre la misma. Durante los años electorales, lanzar difamaciones para sacar un rédito político. Veamos tan solo algunos ejemplos.
Año 2007. El denominado caso Skanska. Yo estoy cansado, por eso es que no me voy a alinear. Yo no le voy a llevar, como siempre, el apunte en cada caso que los diarios denuncian, porque ya tuvimos bastante con Skanska. Nosotros hasta canciones habíamos hecho, y después 25 peritos y una cámara te dicen no hubo delito, no hubo sobreprecios, no hubo nada, y estuvimos 4 años con ese tema. El caso Skanska, la pericia realizada por los peritos de la Corte Suprema de Justicia determina que no hubo sobreprecios en las obras de ampliación de gasoductos llevadas adelante en los años 2004 y 2005. ¿Usted cree que se puede llegar a la verdad en el caso Skanska? Bueno, la verdad está en los diarios. La verdad está en los diarios. Este es un negocio de 100 millones, 200 millones de dólares son para el pingüino de la otra cuadra. Hay 2 pingüinos. O es debido, o es el presidente, o son los dos. ¿Usted quién cree que será? De los dos. La pericia determina que no hubo sobreprecios. Bueno, la verdad está en los diarios. Año 2011. Campaña sucia contra Filmus. Si se comprueba que el padre de Daniel Filmus es arquitecto en la empresa de Sergio Joclender, ¿usted cree que esto le va a afectar negativamente a la candidatura de Daniel Filmus? Sí, le afectará. Marque 1. No, no le afectará. Marque 2. Para explicar el tema de la campaña sucia, que es el tema de tu papá, que no es arquitecto, que tengo entendido que no sé si no terminó la primaria, según dijiste, y que lo vinculaban a el caso Joclender, digamos, como un arquitecto del caso Joclender. Estas palabras de Mañeto no suenan más a un chiste que otra cosa. La justicia está sometida a este momento a una prueba muy difícil. El gobierno la está atropellando escandalosamente. Bueno, vamos a empezar por las damas. Antes de empezar, ¿no nos explicarías qué es lavar dinero? Porque bueno, es que en realidad quería empezar por eso, porque si no, no se entiende qué es lo que está pasando, ¿no? Ni cuáles son los intereses que se están jugando. Y no qué es lo que está pasando en la Argentina solamente, sino qué le pasa al mundo. Lavar dinero o el lavado de dinero significa al mundo una pérdida enorme de billones de dólares. El PBI mundial son 70.000 millones de dólares. Por lavado de dinero en ese submundo que armó el mundo, con paraísos fiscales a través de países o de estados, en algunos países como Delaware en Estados Unidos, bueno, armaron un submundo para poner dinero. Dinero proveniente de dónde y quiénes y para qué, ¿no? Bueno, dinero proveniente del delito transnacional, llámese trata de mujeres, niños y niñas, tráfico de drogas o tráfico de armas. Esos son los 3 delitos transnacionales que más dinero generan en el mundo. Se pone en paraísos fiscales, se lava en paraísos fiscales. O sea, es plata que en donde no hay facturas, donde no hay nada. No hay nada. Y además hay que blanquear. Es generación de mucho dinero. Tengo mucho dinero porque hice negocios ilícitos en todo el mundo y tengo que ponerlo en algún lugar ese dinero. Bueno, pues se hizo un submundo. El mundo armó un submundo. Un submundito para poner ese dinero. Y además hay una enorme porción, el mismo tamaño de ese monto de dinero del delito transnacional, de evasión impositiva. También, lo mismo. Vendo en negro, tengo empresas que funcionan en negro, me autopresto, tengo 100 empresas y me autopresto entre ellas, evado al fisco, reviento a mi propio país, tengo plata en negro. ¿Cómo? ¿Dónde la pongo? ¿Cómo la blanqueo? La pongo en ese submundo de paraísos fiscales. Y luego la vuelvo a ingresar por alguna empresa que tengo, o no, o la dejo ahí. Es enorme la cantidad de dinero, se calculan entre 3.000 y 5.000 billones de dólares que hay en ese submundo. No preguntes qué es un billón, porque también es difícil. Es un millón de un millón, digamos, ¿no? Billones, estamos hablando de entre 3.000 y 5.000 billones de dólares. 10 Argentinas.
es infernal. Bueno, ¿quiénes son? Bueno, no hace falta ser narcotraficante o vendedor de armas o vendedor de mujeres, niños y niñas, digamos, que es un gran componente de ese dinero que se lava en paraísos fiscales, sino también enormes, grandes empresas del poder mundial evadiendo impuestos en cada uno de sus países con necesidad de blanquearlas también en este submundo. Argentina es el cuarto país que incorpora dinero en ese submundo, pequeño submundo. ¿El cuarto del mundo? ¿Quiénes son los que aportan y cuánto es lo que se supone que Argentina aporta, las empresas argentinas aportan? No estoy hablando solo en calidad de lavado de dinero, producto, reitero, no solo es del narcotráfico, de la venta de drogas, que ese es un gran componente, casi la mitad, venta de drogas y venta de armas, sino evasión impositiva. Y algunos, fuga de capitales. Pero evasión impositiva, la evasión al fisco, la evasión al impuesto que tributa cualquier ser humano, yo y ustedes y los señores y las señoras que nos miran y cualquier vecino, digamos, que tributa, bueno, las empresas que prefieren no tributar, que deciden no tributar para acumular, bueno, en algún lugar la tienen que poner y eso se pone en paraísos fiscales. Y se hace una operatoria, hay expertos alrededor del mundo. Bueno, el arrepentido del caso del JP Morgan es un experto. Arbizu. Arbizu es un experto, un señor experto en lavar, en hacer esas operatorias, no en lavar, en hacer esas operatorias de fuga de capitales o de fuga de capitales producto de la evasión impositiva, con lo cual es lavado de dinero. Y digo, no hace falta irse con una bolsa con plata, eso se hace con... No, eso es una fantasía, digamos. Lo que sí, el mundo lo que dice, y sobre todo a partir de la crisis, no sé si se entendió bien, lo dije claramente, ¿se entiende? Es un problema muy serio porque estamos hablando de capitales enormes y que además el mundo ha creado un nuevo imperio en un submundo con un poder gigantesco y enorme de dinero y además ha sido, no lo digo yo, sino que lo dicen las grandes editoriales del mundo, economistas que ni siquiera comparten conmigo un solo ápice de mi pensamiento filosófico, ideológico, político, absolutamente nada. El pensamiento de derecha incluso hoy piensa que es un gran problema y que el mundo además tiene que poder decir quiénes son esas grandes empresas que tienen esos grandes capitales, porque el mundo está sufriendo mucho, sufre una enorme crisis y esa gran crisis financiera que sufre gran parte de Europa y Estados Unidos tiene mucho que ver y está directamente conectada con la cantidad de evasión fiscal y de lavado de dinero en ese submundo que ha creado el capitalismo para poder sobrevivir, ¿no? Entonces, ese es el escenario, ese es el escenario. Además, los organismos del Sistema de Naciones Unidas, el Gafi, que es el organismo que se encarga, digamos, de revisar el sistema financiero y específicamente el lavado de dinero, advierte que, bueno, que caen perejiles siempre, ¿no? Que caen personas individuales o pequeñísimas empresas, pero nunca el poder, y mucho menos, nunca el narcotráfico, los que venden armas o los que trafican mujeres, niños y niñas. Nunca. Ni las grandes empresas, ni los grandes poderes económicos, ni tampoco los grandes delincuentes. No sé si viene al caso, porque recuerden ustedes que de la única forma que pudieron meter preso a Al Capone fue a través de la evasión impositiva, digamos. Nunca pudieron probarle el delito, pero sí pudieron probarle la evasión fiscal. Bueno, hoy no tendría problema Al Capone, hoy tiene paraísos fiscales armados desde el propio capitalismo para poder armar un nuevo imperio en términos de dinero y de manejo de poder de dinero. En la Argentina ha sido histórico, no es nuevo. A mí, cuando yo veía desde qué año están creadas las sociedades que el diario Tiempo Argentino
denuncia que no están declaradas en las declaraciones juradas personales, tanto de Manieto como de Aranda y algunos otros directivos de Clarín, son de los años 70, ¿no? Donde, por supuesto, empieza a cambiar económicamente la visión política de la Argentina y específicamente lo que se hace es convertirse la Argentina en una gran timba, ¿no? Bueno, y siempre es el mismo negocio. Además, para poder sacar... primero hay que decir varias cosas. No declarar una cuenta o una sociedad es por lo menos una infracción. Y además puede constituir un posible delito financiero, ¿no? Y tercero, si constituye un delito financiero porque esa cuenta o esas sociedades tienen movimientos que solo a través de una denuncia, porque ese submundo está tan cerrado y no emite ningún tipo de información precisa porque tiene cuidado a su cliente poderoso, muy poderoso. Solo entrega algunos perejiles, ¿no? Cada tanto entrega algún gil y algún perejil, pero los poderosos y los enormes en ese submundo están muy cuidados. No hay nadie que te entregue la información. Y aunque haya un juez voluntarioso y con mucha capacidad de querer preguntar y de indagar acerca de esos delitos, bueno, le cuesta bastante la respuesta sobre el secreto que hay de ese submundo que armó el mundo para poder poner plata de evasión fiscal o de delitos terribles como estos delitos de delincuencia transnacional. Entonces, dicho eso, en el marco de lo que es el lavado de dinero y lo que significa en el mundo, ¿no? Yo cuando vuelvo al informe, digamos, el diario Tiempo Argentino hace una investigación y encuentra que hay 12, por lo menos, sociedades que no declaran directivos de una enorme empresa argentina con características internacionales, que es el Grupo Clarín, que tiene más de 100 empresas y que además se supone, tampoco está tan claro el valor, pero se supone que es una empresa que vale 5.000 millones, entre 3.000 y 4.000 millones de dólares. ¿No? Esas 100 empresas que componen el Grupo Clarín. Voy a hablar de plata para que se entienda, ¿no? Cuando uno habla de cifras, uno entiende mejor. Estamos hablando de un monto enorme. Una empresa que vale entre 3.000 y 4.000 millones de dólares. Bueno, empiezo, obviamente, cuando uno no sabe la historia, digamos, de esta empresa y cuando uno recuerda cuáles son las denuncias que tiene el grupo, en particular, aparecen 4 denuncias que tienen que ver específicamente con lavado de dinero. Una que es la de Arbizu, que es del año 2008, hay otra que está a cargo, por supuesto, del juez Torres, hay otra que está a cargo del doctor Rafecas. Esta es sobre administración fraudulenta de los fondos de los jubilados. No sé si recuerdan la famosa venta de acciones de las AFJP. Bueno, eso es dinero que de comprobarse este delito, bueno, en algún lugar tiene que ir a parar ese dinero robado. Si fue robado, en algún lugar tiene que ir a parar. Y por supuesto, siempre se coloca en paraísos fiscales, en sociedades o en cuentas en paraísos fiscales. Hay una tercera causa que también está a cargo del juez Torres. Estas son por operaciones sospechosas de lavado de activos efectuadas por los directivos del Grupo Clarín. Esta es una denuncia que hace el que hoy es el titular de la UIF, y en el año 2012 y en el año 2011, no sé si recuerdan esta famosa también denuncia de Isaac Meta, que es una causa del año 2011 que está a cargo del doctor Canicova Corral. Esta es la causa donde se denuncia al Grupo Clarín también por evasión impositiva y por estafa, por la adquisición famosa del fútbol
y el lavado de dinero sobre las regalías del fútbol, sobre la ganancia del fútbol. Bueno, yo les quiero decir una cosa. En esta primera causa en la que le dije, donde Arbizu dice que de estas 500 empresas sacaron del país en total 5.000 millones de dólares. 5.000 millones de dólares. De esos 5.000 millones de dólares, 280, dice Arbizu en su denuncia, 280 millones de dólares son del Grupo Clarín. En la segunda causa, que también es esta causa por las AFJP, también estamos hablando de un monto de 200 millones de dólares. En la tercera causa, que es la causa que le hace Esbatela, la denuncia que le hace Esbatela, son 8 millones de dólares. Y en la cuarta causa, que es la del fútbol, 500 millones de dólares. Estamos hablando de casi 1.000 millones de dólares. Que de constituirse delito, de probarse delito, por supuesto, yo no soy tan irresponsable como lo es sí el Grupo Clarín y sus voceros. Manieto y cualquiera son inocentes hasta que algunos de estos jueces, tanto Canicova Corral como Torres, como Rodríguez, me demuestren que hay delito. Pero estamos hablando de 1.000 millones de dólares en 4 causas en 4 años. 4 causas en 4 años. A cualquiera que le interese, si a uno le interesa la salud pública, piensen en la cantidad de hospitales que se podrían hacer. Si a alguno les interesa la educación pública, piensen en las escuelas que se podrían hacer. Si a alguno le interesa la seguridad, piensen en la cantidad de cámaras y patrulleros. Y si a alguno le interesan los dólares, acumular dólares, que se los pidan a quien se los llevaron. A ver, Barcesat, ¿cómo está esto en la justicia? ¿Se puede hacer algo? ¿Esto queda ahí? Bueno, ¿Nunca más vamos a ver nada? Primero hay una estructura de impunidad a nivel internacional. Es decir, los mismos que manejan el poder son los que disponen la creación de estos paraísos fiscales que ha descrito la diputada. Por lo tanto, en general, son mecanismos herméticos de obstaculización del informe. Todo es en base a investigación y a trabajos que han develado esto, como en su momento develó Jan Ziegler el oro nazi depositado en Suiza, y que, bueno, costó mucho que el Estado suizo finalmente se hiciera responsables a los bancos que se habían beneficiado con ese saqueo producto del genocidio. Entonces, desde un país emergente como el nuestro, no es muy fácil pelear contra esto, ¿no? No es muy fácil. Está claro que la Argentina ha producido una, yo diría, ganancia, entre comillas, o superávit, de aproximadamente 120.000 millones de dólares, que es lo que se calcula que está en los paraísos fiscales. Ese dinero ha sido producto del trabajo social argentino. Eso se fue, 120.000 millones de dólares. Se fue, está fuera. Es el cálculo que creo que los economistas hacen con bastante objetividad. ¿Cómo hacemos para traerlo? ¿Cómo hacemos para traerlo? Creo que esto impone buscar una normativa especial que atienda al tipo de delito que se trata, ¿no? Así como en el enriquecimiento ilícito se invierte la carga de la prueba, para decirlo de una manera gruesa, aquel que tenga dinero afuera del país, no declarado en la Argentina, que no tributa por ello, que no forma parte de su declaración jurada, tiene que ser sospechado y en todo caso él tendrá que acreditar la inocencia de que es un dinero bien habido y que ha habido causales legítimas para llevarlas al exterior. Sin esta política sería muy difícil poder recuperar esto que está fuera del país, porque lo que sufre el juez Torres, por ejemplo, de que ha mandado toneladas de oficios y no le contestan, y bueno, porque se invoca que no hay convenio de reciprocidad en causas penales, que porque está protegido por secreto bancario, etcétera, es un cierre, es un cierre. Ahora, curiosamente, los mismos que provocan este cierre en su territorio, cuando buscan en la Argentina, pretenden la mayor colaboración y apertura. Hace poco le escuchaba al cónsul suizo diciendo esto tiene que ser investigado, refiriéndose a los fondos presuntamente movidos por el señor Báez. Y uno diría, ¿y por qué no empiezan ustedes por investigar y decirnos las cuentas que tienen que pertenecen a empresas o titulares argentinos y de esta manera
comenzar un sinceramiento de esos fondos y volverlos a la circulación, porque buena parte de la crisis del capitalismo es la captura de estos fondos en estos paraísos fiscales, para quienes no tienen ninguna importancia la cantidad de niños que mueren por falta de condiciones de nutrición, por falta de salud, etc. Entonces, esto tendría que ser un esfuerzo mundial, pero ese esfuerzo mundial tendría que tener puntapié inicial en los países emergentes, porque está visto que la crisis la generaron ellos, la inmundicia esta del lavado la han generado ellos. Bueno, hagamos nosotros la contraofensiva para resolver este tipo de situaciones. Me parece que hay otro orden de desigualdad que también tenemos que denunciar, y es el tratamiento informático, tratamiento en la comunicación social y la desigualdad en la justicia. Evidentemente los poderosos nunca son llevados a juicio, y si son llevados, nunca son condenados. Esto es, por supuesto, una de las deficiencias que alienta esta idea de democratizar la justicia y de hacer una justicia legítima, que investigue. Es muy poco frecuente que un fiscal como el doctor Marijuán emita un pronunciamiento tan, adjetivado, si no fuera que responde a determinados intereses. Quizás sería mejor que, en lugar de tanta adjetivación, tuviera un poco más de actividad investigativa para estos otros delitos de las grandes empresas, las grandes corporaciones, y respecto a las que, sin embargo, se acumulan años que después se traducen en la prescripción de la acción penal, porque transcurridos 12 años todo esto muere si no ha tenido un impulso procesal. Y también la comunicación social. Evidentemente, la tapa de los diarios, solamente Tiempo Argentino, no ha sido recogido todavía por otros medios. No sé si es que no les parece importante, pero me parece que cuantitativamente supera lo imaginable las cifras que estamos hablando y la cantidad de empresas que están colocadas y el número de paraísos fiscales que ha montado la hegemonía mundial y que sirven a sus intereses, no a los nuestros. A nosotros nos vendría muy bien que 120.000 millones de dólares fueran recuperados y fueran invertidos en la Argentina, que es donde se produjeron. No digo que los donen, digo que los traigan, que los pongan en el circuito productivo. Esto es lo que la Argentina está necesitando y a esto debemos apuntar. Pero no caer en estas bajezas de denunciar a la Procuradora General, que tiene una postura y una trayectoria realmente ejemplares. ¿Qué es esto de también de estar poniendo la carga únicamente cuando el sospechado tiene vinculaciones o contratos con el gobierno argentino? Hagamos un trato parejo. Yo no digo que se le alivie la carga al señor Báez, pero por favor, ¿qué pasa con los otros? ¿Qué pasa con esta enorme cifra respecto de la cual todavía no hemos tenido posibilidad de recupero alguno y que responde a un entramado de poder en el que la Argentina es víctima, no hacedora, y los que se benefician son precisamente ese sector hegemónico vinculado a las grandes corporaciones transnacionales y que hacen estas operaciones que esconden este dinero y que perjudican a los 40 millones de argentinos, ¿no? Nora. Sí, me parece que la clave es esa, ¿no? El perjuicio que genera esta lógica de funcionamiento de la codicia del capital financiero internacional y de grandes grupos económicos de la Argentina que no tienen el patrimonio de la creatividad en esto, ¿no? Sino que usufructúan un sistema que les permite seguir enriqueciéndose, seguir evadiendo y empobreciendo a millones de argentinos, porque en definitiva 120.000 millones de dólares de argentinos fuera del país te muestra, bueno, cómo se enriquecieron a costa del país y hasta dónde están dispuestos a seguir delinquiendo para defender esos intereses, porque no declarar esta clase de sociedades, me parece, es una forma, bueno, de ir minando el poder del Estado. Si el Estado no recibe aportes, el Estado se va cayendo, es elemental el sistema. Pero con respecto a la lógica, a la distinta vara que tantas veces este programa analiza y sobre lo cual hace eje,
Este es un caso más en el que se muestra con absoluta evidencia cómo depende de quién sea el protagonista del supuesto hecho de corrupción, la noticia es relevante o la noticia es tapada. Parece que cuando uno ve, bueno, en este caso de esta denuncia, con el detalle que daba la diputada Di Tulio, hay 4 jueces federales que hace años que tienen denuncias y no avanzan nada las causas. Las causas siguen abiertas y no hay un solo título de ninguno de estos grandes diarios haciendo alusión a esto. Perdóname, Nora, y además con un arrepentido, no es lo mismo tener un arrepentido que es el marido de una vedette o de otra vedette, o tener un arrepentido que es que fue el vicepresidente del JP Morgan. Sí, el armador de todas estas estructuras. Es inconcebible pensar que un fiscal o un juez no puede tomar ni siquiera al señor que dice que se arrepiente y la importancia que tiene ese arrepentido, ¿no? Uno es un señor que trabajó en el JP Morgan 20 años y el otro es un señor que dice que primero se arrepintió y después que no se arrepintió y que además es el marido de una vedette. O sea, es una cosa increíble. Pero es que ¿no? Cuando uno hace un raconto cortito de esta breve historia de evasión de los propietarios de Clarín y La Nación en particular, los propietarios de La Nación estuvieron investigados por evasión fiscal, por tener sus depósitos en paraísos fiscales por el juez López Vizcayar, el mismo que investigó en su momento el caso Skanska. Esto no salió en los titulares de ningún diario, ¿no? ¿Cuánto hace que se está denunciando estos manejos oscuros por parte de los CEOs del Grupo Clarín? Hace años. Y esto no hay nada que avance en esto. Entonces, está claro, a mí me parece que la corrupción, el dinero negro, es repudiable para todos. Esto no quiere decir, que se investigue a esto si no se investiga a Baez. Que se investigue a todos, pero seamos serios quiénes son los que están denunciando, con qué intereses y qué están ocultando en estas campañas. Vamos a seguir hablando de esto en otros programas y ahora seguimos hablando de la justicia y sobre esta cuestión del fallo de la justicia italiana contra el Corriere della Sera. Lo vemos. La justicia italiana deschavó al diario Corriere della Sera y a La Nación. Repasemos cómo fue la historia. El diario italiano Corriere della Sera inventó que la presidenta había hecho unos gastos lujosos en Roma en el año 2008. En aquel momento, La Nación se hizo eco de la falacia. Diario La Nación de junio de 2008. Visita a Bulgari antes de la cumbre. Conocida por sus amistades VIP, desde la ex modelo top Naomi Campbell a la pareja de Melanie Griffith, Antonio Banderas, la presidenta, para aligerar su agenda, se concedió alguna hora de compras en la Vía Marguta. Adquirió alhajas en la joyería Enigma de Gianni Bulgari. Los pendientes Conchilla en azabache, mineral fósil de hace 30.000 años. Su precio básico es de 50.000 euros, pero el modelo Bling Bling, con diamantes engarzados, llega a 100.000. La presidenta Kirchner también admiró la colección de relojes de oro Spider, cuyo costo promedio es de 10.000 euros, y pulseras de 30.000 euros. Para la alcoba, la jefa del Estado argentino eligió un conjunto de sábanas de 2 plazas, 1.000 euros. Por esta falsedad, Cristina le hizo juicio al matutino europeo. El jueves pasado se conoció la noticia de que lo ganó. Nunca le había hecho un juicio a nadie. Es más, ustedes saben que yo fui la que impulsé que se derogara en el país la norma por la cual un periodista o cualquier otra persona pueda ser condenado penalmente y privado de su libertad por el delito de calumnias e injurias. Dicho esto, decidí presentar querella, no por mí, porque sentí que le estaban faltando el respeto a la República Argentina. Era la presidenta de la República Argentina, la tilinga, que querían presentar, que quería hacer eso, con lo cual hacían quedar mal a todos los argentinos. Yo no quería que ningún periodista ni nadie fuera preso, sino que lo que yo pedía era condena pecuniaria por el daño moral. Y la sentencia del 2 de mayo del 2013, la jueza dice, existió el delito de difamación por medio de la prensa. La indemnización, que creo que es en total 41.000 euros, voy a donarlo enteramente a un hospital. Yo elegí el hospital por circunstancias especiales que han pasado en los últimos 30 días o un poco más, al Hospital de Niños de la Ciudad de La Plata, Sor María Ludovica. Si uno entra en lanación.com, visita
a Bulgaria antes de la cumbre, y en la edición impresa decía visita a Bulgaria antes de la cumbre, Marilena Fiachetti, Corriere della Sera. Ustedes dirán, ¿y por qué con todas las cosas que se publican y se dicen en la República Argentina no hacer juicio? Porque estoy segura que no ganaría ninguno. ¿Saben por qué? No creo que haya jueces, por distintos motivos, capaces de hacer una condena como esta. Algunos porque tienen miedo, porque ven todo lo que inventan, que difaman y tienen miedo a que les pueda pasar lo mismo. Otros porque son opositores. Yo pensaba, bueno, ahora podré demandar a la Nación porque de acuerdo a las leyes reprodujo un artículo, es responsable penalisiblemente. En Italia fue considerado difamación por medio de la prensa, pero ¿qué viene a ser juicio contra la Nación? Si la Nación todavía tiene un juicio porque no paga los impuestos en la Corte por 280 millones de pesos, como ellos dicen cada vez que hacen una crítica, quieren sacar la cuenta de cuántos hospitales y escuelas se podrían construir con los 280 millones de pesos que la Nación no le paga a la FIP y le come al Estado y le roba a la gente. ¿Quieren sacar esa cuenta? Porque son muy sacadores de ese tipo de cuentas. El diario de la península itálica, aunque sea, publicó el fallo de la justicia en su contra. La Nación, que en el 2008 le había dado un lugar importante a replicar la mentirosa noticia, el viernes no dijo nada y ayer solo le dio un espacio chiquitito al fallo de la justicia italiana que los deja en ridículo. En el diario La Nación del sábado, a ver dónde ponen la desmentida. La tapa no, claro, acá no, tampoco. Ah, acá está la desmentida, en la página 13, bien chiquito acá abajo. La Nación ante el fallo de la justicia italiana. La Nación lamenta haberse hecho eco del contenido de aquella crónica y presenta públicamente las disculpas del caso a la presidenta y a los lectores. En el grupo Clarín ignoraron por completo la noticia y utilizaron su estrategia de siempre, que es incurrir en chicanas para desviar el tema de fondo. TN, y su primer título a las 6 de la mañana hoy, su primer zócalo, fue otro ataque de Cristina a los jueces. Otro ataque de Cristina a los jueces. Tras anunciar que ganó un juicio a la prensa en Italia, la presidenta Kirchner dijo que acá no ganaría ninguno. Ataque de Cristina a los jueces. Se volvió a poner los guantes, Edgardo, con dos de sus blancos preferidos, que son la prensa y la justicia. Sí, así es, María Laura. Cristina Kirchner se la agarró con el diario La Nación. Ayer la presidenta volvió a atacar a la prensa y no es la primera vez que Cristina Fernández de Kirchner carga contra la libertad de prensa. Más de una hora seguida habló ayer la presidente. A veces parecía piadosa, tolerante, clemente, hasta dicharachera, hasta que agarró la bolsa de los palos y empezó, tácate, a pegar al derecho y al revés, y el sarcasmo se adueñó de su discurso. Hablando de mentiras y de supuestas compras lujosas, la semana pasada se intentó instalar lo siguiente. Vudú se va a la coronación de Máxima. Vos sabés que ahora en estos días dicen que gastó 400 lucas en ropa. La realidad volvió a dejar en offside al lobista. Bueno, está Jorge Ibáñez, que lo acabamos de ver, porque vamos a hablar de moda. Vas con menos de Armani y ya la Guardia Real tiene orden de matarte. Te voy a decir algo. ¿Vudú? Sí. Fue por Tito. ¡Fue de Tito de Matices! Ahí está, mira Vudú. ¿Cómo está Vudú, la verdad? ¿Cómo está? No, está muy elegante, por Tito de Matices. Vudú gastó 400 lucas en ropa. A Vudú lo vististe vos y a Altos Trantos. Lo que yo le realicé acá a nuestro vicepresidente realmente es un frac, pero bastante actualizado. Vudú gastó 400 lucas en ropa. Tengan confianza que cuando le contamos algo es porque es así. Nunca nos vamos a tirar al aire a decir algo de lo que no estamos seguros. Hiper recontrachequeamos todo. Pregunta final. ¿Cuántas mentiras de este calibre se publican por día y quedan instaladas como verdades en el inconsciente de un sector de la población? Muy bien, no sé si la diputada trajo aros hoy. ¿Aros? Traje. Bueno, no quiero saber lo que te costó eso. No sé, porque además son muy viejitos, qué sé yo, tienen 1000 años, cuando era chica incluso, así que pero no pasaron por Bulgari. No sé si existe la joyería donde me los compró mi mamá todavía.
¿Qué te parece todo eso? A mí me parece que es muy grave lo que dijo la presidenta, que no hace un juicio acá porque está convencida de que no va a haber un solo juez que pueda hacer justicia. Y es muy difícil creer que haya un juez que haga justicia. La verdad, sobre todo, bueno, hace unos minutos les leí causas que tienen muchos años y que no se han movido casi nada, con acusaciones muy graves y con montos muy grandes que le hacen mucho daño a los países. Eso significa mucho daño a las economías de cada uno de nuestros países y a cada uno de los argentinos y argentinas. Eso significa que nos vaya bien o que nos vaya mal económicamente. La evasión fiscal es un gran golpe al bolsillo de todos los argentinos y argentinas. Así que es difícil creer que haya un juez porque estos jueces o la justicia argentina o algunos jueces, no voy a decir la justicia argentina, pero sí algunos jueces se sienten muy amedrentados con el poder tan grande de difamación y de condena que tiene un grupo con 300 licencias que tiene una capacidad de daño enorme, que de la cual es muy difícil salir. Qué sé yo, Vudú no está ni siquiera imputado en una causa, pero sí, pero seguramente debe haber alguna porción de la población que ya lo cree condenado. Y la verdad es que no respetan ni el principio de inocencia. Nadie que trabaje para este grupo puede ni siquiera sostenerlo en la vida. No estoy hablando de la justicia, ¿no? Sino hay una condena absoluta. Y yo lo que creo es que la presidenta siempre se para sobre el mismo lugar y a mí me parece que es absolutamente conmovedor que lo haga. Ella marca la diferencia, no condena. No hay una condena de la presidenta hacia... Ella pide que se investiguen algunas cosas, pero jamás hace una condena, no dice Manieto es chorro. Bueno, hay una denuncia que se investigue, no dice el señor Mitre es chorro. Lo que dice, bueno, no está pagando, quiero que se investigue sobre tal evasión. Bueno, y eso me parece que es un principio en la vida que hay que poder sostenerlo no solo en la vida, sino también, además, en los juzgados. Hacemos un corte y seguimos hablando sobre esto después de esta, creo que tenemos mucha tanda publicitaria, no, mentira. En un ratito volvemos. Pasó de moda el golfo, como todo viste vos, como tanta otra tristeza a la que te acostumbras. Ahora vas comprando perlas truchas sin chistar.